para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio. Nuestro Twitter, @Orfeon_digital. Nuestro Facebook, Orfeón, la Casa de la Buena Música. El Facebook del programa Salud para Todos. Teléfono en cabina 52 79 21 50 y 52 79 22 62. Les voy a presentar a nuestros conductores. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. El doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y quien tiene una maestría en medicina tradicional china en la ciudad de Pekín, Taipei, Shanghái, y actualmente se dedica a la medicina privada. Hola, buen día, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, de Excelsior TV y Imagen Televisión y Radio. Exactamente, mi querido. Creo que no está aprendido. Estoy bien, mi querido Sai, sí, estoy bien. Mi querido Doc, qué gusto saludarle, mi querido y bien portado Fernando Castillo Lira, que estamos aquí ya como siempre. Caray, qué bonito programa vamos a tener hoy, ¿eh? Hoy sí, de veras, no se lo pierdan porque es un tema, híjole, la depresión es un Amplio. tema bien. Vamos a bonito. continuar con el programa que era hipotiroidismo y depresión, y hoy quisiera hacer un pequeño paréntesis y dedicar a este programa a mi gran amigo que está en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles de Lindavista, a Emigdio Rosiles Sánchez y a toda su familia. ¿Emigdio? Qué bonito nombre. Que fue mi alumno en la preparatoria y traje a todos sus hijos al mundo, dos hijos doctores, una hija, Monse y Irving. Les mando todo mi cariño, mi corazón, mis oraciones. Claro. Emigdio, componte, sabes que te esperamos y que todavía les haces falta a tus hijos, a mi querida comadre Obdulia, a todos ellos, todo mi cariño, mi corazón. Este programa va por ti, para que te recuperes, recupérate, te esperamos. Haces falta a tu nietecita hermosa que le mandó una grabación muy importante y bueno, pues vamos a dar una pequeña introducción sobre la depresión aquí con mis grandes compañeros y amigos. Gracias, mi nos están escuchando en Estados Unidos. También. Así es que vamos a hacer un pequeño resumen muy breve en inglés. La depresión es causa frecuente de asistencia a la consulta diaria. Resulta ser impactante la incidencia de los trastornos depresivos en pacientes de todas edades. Se ha incrementado en pacientes jóvenes, quien pueden presentar trastornos mentales graves. Sin lugar a dudas, hoy es común en todas las personas en algún episodio de su vida cursen con una etapa de depresión. Hoy en día existen muchas posibilidades de éxito en su manejo terapéutico. Y sabemos que pues, la depresión realmente, pues hoy en día, todos en alguna etapa de nuestra vida ha tenido un episodio de depresión. Nadie se ha salvado, doctor. Para la gente que nos escucha en los Estados Unidos y en partes de Europa, unas palabras dice: the depression is a frequent reaction for patients that goes to ask for a medical advice. It's a clear important the incidence of depressive patterns in people of all ages. This illness has increased mainly in young people because they are more exposed to develop mental disease. It is important to say that depression is today common illness that amongst everybody was lives to last ons. Nowadays there are many chains of success in the therapy of the patients. Es importante, es una pequeña conclusión sobre la necesidad de que hoy en día tenemos grandes opciones para manejar la depresión. Quisiera que mis compañeros hicieran algún comentario sobre la depresión. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas. Ese es el seguimiento del programa está relacionado con hipotiroidismo y el tema de la depresión. Sí.
Sabemos que la depresión cada vez va en aumento y que es un tema que día a día tenemos que estar pensando en él. Hoy en día, cada vez, por la incertidumbre como estamos viviendo, cada vez estamos encontrando trastornos mentales. Sí. Esos trastornos mentales podemos englobarlos en el aspecto de los trastornos de tipo psiquiátrico. Y la mayoría parte de las ocasiones pasa desapercibido que todos los trastornos mentales van muy de la mano con los problemas de tiroides. Sí. Y estos problemas de tiroides asociados sobre todo enmarcados aspectos llamaríamos hoy en día de hipotiroidismo, aunque el aspecto de hipertiroidismo tiene una sintomatología muy especial, pero cotejando el aspecto que concuerda con los trastornos de tipo psiquiátrico y de tipo mental, Ajá. están muy asociados hoy en día a los aspectos de la tiroides. Que en la mayoría de las ocasiones hay muchos personajes por ahí que viven de médico en médico, sí, y en ocasiones pasa desapercibido. De antemano el aspecto del hipotiroidismo ya se describía desde los años de 1825. Fíjate nada más desde cuándo, mi Fer. Y ya se hablaba supuestamente de una probable depresión, Ajá, que estaba asociada, totalmente asociada de manera Importante. los trastornos mentales, Sí, de manera importante. desde Ya se cuándo. describía. Ajá. Pero que lo se ha ido agravando. y se ha ido agravando, y sobre todo que en esta sociedad estamos presentando muchos trastornos de estado de ánimo, no se diga trastornos de ansiedad, que van muy de la mano con la misma depresión, y sobre todo el concepto, Roberto, el concepto, Enrique, Sí. esa depresión enmascarada de tipo subclínico que no se logra detectar. Sí. Entonces creo que es un mensaje muy importante para tratar de entender a qué nos estamos enfrentando, y hoy por hoy no dejemos de pasar Claro. que el pensar en trastornos del estado de ánimo, trastornos del estado afectivo, pueden ir muy de la mano con las diferentes facetas Sí. del comportamiento de nuestra glándula tiroides. Hoy lo que estamos viendo, aparte de que se asocia este tema con el hipotiroidismo, el tema de la depresión, es ya también le está dando mucho a los jóvenes, o sea, eso también es preocupante. Se está incrementando. Porque se está incrementando hasta en los jóvenes. Ahora la depresión abarca a mucha de la población por tantos problemas que tenemos, ¿no? Porque realmente hemos sido una sociedad muy... yo me acuerdo muy bien de una frase de un amigo mío que decía, somos los hijos de la crisis. Somos los hijos de la crisis porque hemos sido eternamente hijos de la crisis desde tiempos de, imagínense los jóvenes que escuchen muy bien, desde tiempos de Luis Echeverría. Imagínense nada más desde ahí cuando empezó la primera devaluación fuerte que tuvo nuestra moneda y todo eso. Y dice, me quedé muy bien con esa frase que me dice uno de mis amigos, somos los hijos de la crisis eterna. Entonces, pero hoy además asociado al hipotiroidismo, este tema de la depresión sí es grave y todos ustedes como médicos lo saben perfectamente, que el tema de la depresión hay que atacarlo siempre, porque si se deja crecer, pues puede tener funestas consecuencias. Y sobre así todo es que a más veces vale los datos son tan oscuros, Roberto, Enrique, que cuando veamos una persona que tiene decaimiento, que tiene desánimo, que tiene apatía, cuidado, no tendríamos que ver un cuadro totalmente florido para entender lo que pueda estar pasando detrás. Claro. Porque se habla hasta más de un 40% de la población, precisamente, nada más que ya cursa con trastornos de depresión y asociados, en este caso del programa del tema, con hipotiroidismo. Caray. Recientemente, hace unos años, me tocó trabajar con unos psiquiatras norteamericanos que estuvimos trabajando sobre pacientes psiquiátricos mexicanos en condiciones especiales y traían algunos cuadros donde veíamos pacientes en condiciones especiales y comentaban trastornos en pacientes con cualidades o condiciones especiales, pero tenían muchos condicionamientos
o tenían muchos cuestionamientos en las cuestiones terapéuticas, porque en Estados Unidos hay mucho temor a las demandas y mucho temor a las terapéuticas medicamentosas, porque la depresión suele acompañarse de estatus de ansiedad, que son dos padecimientos o dos comportamientos que van de la mano, como mencionábamos. La ansiedad es una cosa y la depresión es otra cosa, que tienen que manejarse las dos cosas, porque no nada más es manejar la depresión, porque el paciente de depresión va acompañado de ansiedad, y que hay que manejar las dos cosas, y hay veces que también hay que darles terapia psicológica, y que hay que hacer acompañamiento familiar y acompañamientos grupales. A veces las terapias grupales tienen mucho que ver, pero comentaban los psiquiatras norteamericanos con los que yo tuve la oportunidad de trabajar, que en Europa estaban prohibiendo mucho los tratamientos antidepresivos en los niños, porque los colegios son muy reticentes a dar manejo, sobre todo en aquellos niños que tenían depresiones límites o depresiones severas, pero pues los consejos prohibieron los tratamientos más agresivos en los niños. Pero ¿qué fue lo que tuvieron como resultante? Que empezó a aumentar el número de suicidios en niños. Y entonces, qué grave, doctor. Entonces el comportamiento de los psiquiatras, exacto, Sí, el comportamiento, y empezó a aumentar el índice de delincuencia en los niños, como mecanismo de defensa o como mecanismo de reacción ante estas situaciones. Dijeron, no nos importa las decisiones colegiadas, pero no vamos a seguir permitiendo que se sigan suicidando los niños. Claro. Y el Colegio Norteamericano de Psiquiatría definitivamente optó por empezar a dar tratamiento a los niños en etapas tempranas de depresión y evitar los suicidios infantiles, porque los suicidios iban en aumento, iban estrepitosamente en aumento, de pirámides invertidas, cada vez más suicidios infantiles por causas de depresión. Y tuvimos una vez la oportunidad de estar con el doctor Norman, el hombre que sabe más de hipertensión en el mundo, en Monterrey. Y comentando con él decía, ¿tú quieres hacer dinero en tu vida? Dedícate a 4 cosas: diabetes, hipertensión, obesidad y depresión. Fíjate nada más que bien te lo sintetizó. Y eso que ahí. te estoy diciendo me lo dijo hace 15, 20 años el doctor. Fíjate desde cuándo ya estaba el tema bien que es el hombre que más de la Universidad de Texas. Ajá. Que es el hombre que más ha publicado en hipertensión en el mundo. Ajá. Y es el hombre más respetado sobre hipertensión. Y él decía, la depresión es una de las cosas que va en aumento, tanto como la diabetes, tanto como la obesidad, y tanto como los síndromes cardiovasculares. Caray. Gaby está llegando nuestra compañera Gaby Muy buenos Ramírez, días a todos, buenos días. Que es ginecobstetra y es parte de este staff. Gracias, de este equipo, gran equipo, doctor, no me diga que es menos. Tomando un tema tan interesante como es la depresión. Y ahorita que hablabas de eso, doctor, perdón, he visto yo algunas series, sobre todo una en especial, donde los jovencitos allá en Estados Unidos, por el tema del bullying que está tan de moda, no nada más en México, porque eso está de moda en muchas partes del mundo, genera que algunas jovencitas o jovencitos se suiciden. Que ahora se le hace caso, Exactamente, porque ahora se le empieza a hacer caso, pero no se le hacía caso a no se le hacía caso. Y es que esos niños que son buleados, por llamarle término, no sé si esté bien dicho, o sí, está bien dicho. de
después caen en depresión porque no tienen a veces algún método de defensa o la familia no presta atención a eso y entonces los pobres niños o los jovencitos o las jovencitas llegan hasta el suicidio y eso es de veras muy, muy preocupante después de caer en una depresión, ¿eh? Miren, precisamente a mí me llama mucho la atención, yo que manejo el concepto de la medicina china, me llama mucho la atención que cada vez que pasa el tiempo en la evolución de nuestras tecnologías, que un pueblo o los pueblos o los países o los lugares de desarrollo en toda la tecnología, un pueblo que ha perdido su raíz, su origen y que no está consigo mismo, es un pueblo que tiende a perder todo. Entonces ya los antiguos, hablando mucho del concepto de la depresión, los antiguos ellos ya hablaban que había unos factores internos, potenciales, generadores de despertar un padecimiento. Claro. Y cabe la coincidencia que estos factores, llamaremosle actualmente patógenos o capaces de generar un padecimiento, son las emociones. Que esas emociones, bueno, son los sentimientos que se expresan a través de las emociones y que cada emoción estaba integrada en la totalidad de nuestro cuerpo en diferente tipo de funciones. Y es el funcionalismo la totalidad. Entonces, hablando de toda la disciplina, de toda esta ciencia, del método científico, hoy por hoy sabemos que una de las primeras armas como seres humanos que tenemos que poner en práctica y entender que tenemos que estar con nosotros mismos para llevar a cabo una regulación de todos esos aspectos de tipo emotivo, porque pueden desembocar en este mismo tema. Sí. Es una disociación total de todas esas emociones que tarde o temprano van a modificar todo el esquema de nuestro funcionamiento y se van a expresar como un padecimiento. Claro. Entonces, aquí también, hoy en día hablamos también, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, pero también somos nuestras hormonas. Y No, yo creo que también tiene mucho que ver el tipo o el estilo de vida que actualmente ya tenemos en general todos, ¿no? Hablando, por ejemplo, en depresión de los chiquitos, pues ellos se quedan solos o se quedan en guarderías o en lugares porque la mamá y el papá trabajan, ¿no? Y ya pues llegan en la tarde noche por ellos, lo dejan temprano, entonces yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? El tipo de vida que actualmente todos en general tenemos, pues llevan a esas circunstancias, ¿no? Sí, como factores coadyuvantes, sí, ¿no? Así Factores es. de riesgo que se van asociando a este tipo de esquemas. Y recordar un poquito cuáles son las causas que provocan el hipotiroidismo, doctor. Bueno, ya habíamos mencionado que Para recordarles a nuestros amigos. El hipotiroidismo es multifactorial, muchas veces tiene relación familiar y que tiene también que ver mucho con áreas endémicas, o sea, ciertas poblaciones por las cuestiones del yodo que hay en las zonas que causa hipotiroidismo, pero casi siempre tiene relaciones genéticas y que eso es lo que lo va provocando y ya habíamos hablado ciertas finezas y características y cualidades de esta y que está muy asociado con la depresión por las características que presenta este tipo de pacientes. Claro. pero ahorita ya nos estamos enfocando más hacia el estatus de la depresión. Sí, creo que hay varias causas que están asociadas, como dice Roberto, ¿no? Se ven mencionado. Sí. Y hay que mencionar que a nuestra consulta diaria llegan frecuentemente pacientes en estado de angustia, tristeza, desesperación, que no saben qué hacer, se encuentran arrinconados, que presentan actitudes de temor o pánico y que cursan con un estado depresivo, que ya se han acercado previamente y solicitan ayuda normalmente a personas cercanas a ellos, ya sean familiares, amistades o compañeros de trabajo o escolares, porque realmente se sienten mal y piensan que pueden tener una enfermedad grave, aunque los comentarios de las personas allegadas reflejan en su mayoría buenas intenciones, no suelen dar resultados positivos y en el paciente deprimido tienden a aislarse
o alejarse de sus núcleos de convivencia. Sí, eso es lo peor, ¿no? Que se aíslen, porque después ya si alguien no los puede ayudar, entonces la etapa depresiva cae como en un, quiero llamarla así, en una etapa como de gravedad, donde los jovencitos o los adultos o los que la edad no importa. Creo que en ese tema sí hay que ayudar a esas personas que están en ese tema, porque sí es muy triste que no podamos ayudar a algunas personas que a veces piden ayuda y a veces no la tienen, ¿no? Entonces eso hace que la situación sea más grave todavía. Que hay una cosa muy importante, ya cuando un paciente pide ayuda, es que ya es un buen síntoma, ¿no? Sí, eso es importante. Muy importante. Muchas veces el paciente no lo reconoce, ¿no? Sí, No lo caray. acepta. Sí, Ya cuando un paciente está pidiendo ayuda, hay que dársela. claro. Pero es el momento de dársela, porque muchos de estos pacientes, yo creo que un 25% de estos pacientes tienden al suicidio. Sí, caray. 25% es muy alto, Doc. Y la mayoría Uno de de cada estos, cuatro, más imagínate. adelante vamos a mencionar, que no en estudios de la gente, no es que no querían dejar de vivir, querían dejar de sufrir. Exacto, qué buen tema. Y Qué buen ahí término, más bien. en algunos libros de gente que ha estudiado mucho esto, sobre todo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, Ajá. que es la tanatóloga número 1 en el mundo, que ya falleció, tenía Ajá. 20 doctoros honoris causa en el mundo. Sí. Mencionaba esto, la doctora Sheaton también de la Universidad de Texas, mencionan esto. Pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos, amigos. Vamos a dar algunos antecedentes históricos. Desde Hipócrates definía la depresión como una afectación en el estado de ánimo. Desde el siglo V antes de Cristo, el término melancolía o bilis negra, haciendo referencia a la teoría de los humores, sustentando la base biológica de la misma. Galeno, 160 después de Cristo, retomando los preceptos hipocráticos, postula la teoría basada en 3 fases de melancolía: la bilis negra, que se destacaba en la región gástrica, y la acumulación de vapores de bilis negra en el cerebro, ideas delirantes, y la distribución de bilis negra en todo el cuerpo, la melancolía. Generalmente los trastornos depresivos no son responsabilidad de quienes los sufren, ni las resultantes del estatus de personalidad débil o inestable. Desafortunadamente, los deprimidos las vivencian así. La gran mayoría de las decisiones de quitarse la existencia se consuma durante una crisis depresiva, aunque esta no es una realidad irreversible. Estas personas no deseaban dejar de vivir, sino dejar de sufrir. Tal vez por su estado mental le impide encontrar soluciones, los cuales no conllevan a centrar su atención en todos los momentos negativos de su vida, y el balance de los pensamientos positivos es completamente opuesto a esta determinación, llevando esta determinación definitiva. Realmente son situaciones que la depresión se trata, es una de las más devastadoras experiencias que pueden atrapar a cualquier persona, y si tienen semejanza en las desesperanzas de vivir. William Sheaton describe en su obra esa visible oscuridad, Memoria de la locura, donde señala que no se dude jamás de la depresión, concordando con Miguel Cervantes de Saavedra en su magnífica obra de Don Quijote. Dijera: la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir. Qué bonita frase esa. Exacto. Oye, Robert, Hermosa. yo quisiera preguntar algo, aprovechando pues este tema de la depresión. A veces pues todo el mundo hemos pasado por un duelo. ¿Hasta qué punto es normal que esa persona esté triste? Porque pues sabemos que es normal de pronto tener ese duelo y estar triste y llorar, pero ¿hasta qué punto ya se puede considerar como una depresión cuando uno tiene un duelo? Así es, la pregunta es esa, ok. doctor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo identificarlo? Bueno, miren, el tema de la depresión es muy amplio.
Primeramente hay que entender que un aspecto que nos puede llevar a la depresión, bueno, el aspecto que nos puede llevar a la depresión puede ser multifactorial, ¿sí? Dirigiéndonos necesariamente a este tipo de pregunta, entendamos una cosa: cuando hablamos de trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo, va a englobar una serie de manifestaciones emocionales. Esas manifestaciones emocionales pueden ser desde, lo habíamos dicho hace un momento, ansiedad, puede haber irritabilidad, puede haber, la pregunta ahí, tristeza. Esa tristeza se puede convertir en una potencializada, una melancolía. La tristeza, la característica es un llanto fácil. La tristeza. La tristeza es un llanto fácil. Esa es la característica de lo que estás abordando. Ahora bien, ¿qué más está diciendo al respecto? Aquí ¿Qué dice diferencia hay entre depresión y tristeza, tristeza? bueno, y cómo identificarlo. Recordar que para hablar de depresión tiene que haber varios factores. Entre ellos, el concepto presencia de tristeza, presencia de ansiedad, presencia de sentimientos de culpa, preocupaciones constantes, enojos o irritabilidad, abandono. Y yo creo que también es bien importante que el paciente, para que pues el que nos está escuchando también aprender a diferenciar entre una cosa y otra, es que el paciente con depresión pierde la sensación de gusto a cosas que le gustan, entonces pierde el interés, el placer. Bueno, ya en etapas avanzadas sería lo que está diciendo Eso Gaby, se llama anedonia. Anedonia. Claro. Entonces ahí englobando estos Pero son aspectos, dos cosas diferentes, hay que son dos dejarlo cosas claro, ¿verdad? diferentes, Tristeza o sea, es una cosa es que y depresión es Hoy otra. puedo estar triste porque mi gatito desapareció. Exacto, por ejemplo. Pero estoy triste, pero no tiene por qué ser una depresión, ¿no? Es tristeza Claro, nada es tristeza más, ¿no? nada más que ojalá. Es que Y hablar- mañana pasado se hablar tiene del que término quitar, de ¿no? depresión, claro, se hablar tiene del que término de eliminar. depresión tiene que tener varias características para hablar de depresión. O sea, no tienen que estar todas presentes de todo lo que se mencionó. Se puede ir hasta trastornos del sueño, trastornos, duermes más, duermes menos, trastornos del apetito, comes más, comes menos, no deseo de bañarse, no deseo de salir, Sí, como no deseo de dice convivir. Robert, Sí, el caray, abandono, eso sí, el ¿no? abandono. Son Ahora parámetros también que se los asocian. duelos, como las depresiones, hay diferentes niveles de ellos, ¿no? También, ¿verdad? Y depende el tipo de duelo, depende el tipo de la tristeza, Ajá. y depende la rehabilitación, el acompañamiento, el arropamiento que tenga la gente, si tiene o no manejo, si tiene o no terapia, si tiene o no apoyo familiar, Claro, y también depende de la personalidad de la gente, claro. que salga o no, porque hay gente que nunca sale de sus duelos. Porque no Claro, tiene suficiente porque- carácter. Doctor, y también la otra pregunta que va asociada, ¿por qué aumenta la depresión en estas fechas y el suicidio también dice incluso? ¿Por Ok. qué aumentan la depresión y el suicidio en estas fechas navideñas? Por el frío. Bueno, o sea, Por el frío, Por el dice frío, Gaby. dice Gaby. vamos a contestarla, pero hay que entender una cosa. Cualquier ser humano, ustedes le pueden preguntar a cualquier ser humano, para ti, Gaby, ¿qué es la depresión? Para ti, Enrique, ¿qué es la depresión? Sí, Jesús, Sai, ¿qué es la depresión? claro. Cualquier ser humano, pregúntenle y les va a Conceptos, contestar de ¿no? diferente manera. Pues En sí, este porque caso, la mucho- pregunta que están haciendo, ¿qué diferencia hay? Quiero entenderlo de esta manera. Ajá. No sé si esta persona esté viviendo una Una tristeza etapa y depresiva o quiera de entender tristeza. que se llama depresión, o esté viviendo otro tipo de una situación en su vida que le ha llevado a expresiones de comportamientos. Ajá. Entonces, en este caso, no confundamos. Como dijo Gaby hace un momento, hablar sí. de tristeza, cualquiera puede tener tristeza, Claro. pero vamos a esto. Si esa tristeza la llevas a etapas mayores y se empiezan a asociar Te va a poder generar una diferentes depresión. estados de ánimo Sí. que totalmente desarticulan a una persona, donde se genera todo lo que dije hace un momento, entonces va generando aspectos que la van a llevar precisamente a la depresión, Claro. ¿sí? Pero son algo muy diferente, hablar de Sí. depresión
hablar de tristeza. Y ahora se incrementa esto por algunos temas melancólicos, o qué será lo que pasa. ¿Por qué se incrementa? En diciembre o en esta etapa. Nosotros estamos acostumbrados a lo largo del año a tener un ciclo biológico, o un ciclo bioenergético, o un ciclo circadiano. Y cada época... ¿Qué es circadiano? Es la forma en que se va distribuyendo las horas a través del día. Y cómo se va movilizando toda la liberación de nuestras sustancias neurohumorales o sustancias bioquímicas que van a relacionar el comportamiento de nuestras funciones o de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, no es lo mismo la liberación en la noche de las 7 de la noche de melatonina a estar liberando a las 12 del día melatonina, porque no se va a liberar, es un ejemplo. O liberar el cortisol a las 3 de la mañana, que nos va a dar una etapa preparativa para un nuevo día. O liberar las llamadas adrenalina o catecolamina, te va a dar energía. Entonces, no confundirnos, o las endorfinas, no confundirnos, esos son esquemas de neuromoduladores, sí, tienen que ver con toda la carga emocional, con toda la carga del ciclo bioenergético, del ciclo circadiano, pero esa es muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Porque aquí estamos entendiendo, cuando hay depresión, cuando hay depresión no nada más se ve alterada una función que el programa es la glándula tiroides, sino se ven alteradas generalmente 6 hormonas más, aunque hay muchas más, pero entre ellas se ve alterada la melatonina, se ve alterada las catecolaminas, la adrenalina. No trato de ser tan técnico, ¿no? Sí, porque si no la gente no va a entender. La melatonina es la del sueño, la que nos induce el sueño. Hoy por hoy sabemos que la melatonina, si perdemos capacidad de melatonina, vamos a perder sueño. Con la edad se va perdiendo la melatonina, va disminuyendo su acción, pero perdemos concentración y puede haber trastornos a nivel neurológico si se va perdiendo. Entonces, por eso, a lo largo de la vida, el que no duerme va generando una disociación. Entonces, se libera también cortisol porque estamos en estrés, no dormimos. Entonces, se libera de más cortisol. Y el cortisol es para prepararnos, pero el cortisol se va de frente. Y viene un estrés constante que se convierte en mayores concentraciones de cortisol, entonces nos va a enfermar el cortisol y nos va a tener asociado a problemas de depresión. Pero puede ser que la tristeza, por ejemplo, de un ser querido que no está, o otro tema de que te quedas sin empleo, o un tema de eso puede generar que sí caigas en una etapa de depresión en estas fechas navideñas. Sí, porque todo eso va asociado, todo eso a lo que estábamos hablando en ese momento, todas las sustancias neuromoduladores van asociadas a lo que tú me estás comentando. Situaciones en la vida que tú viviste van disociando ese tipo de sustancias, pero a razón de precisamente esta contestación de esta pregunta, ¿por qué sucede? Tú lo estás relacionando ahorita, parte de ello. Tú pudiste vivir una emoción, una pérdida en la época de invierno, en la época de frío, en la época de diciembre, con tus seres queridos. Pues Gaby por eso dice que por el frío, ella por el frío le está achacando hasta el frío. Normalmente, pues el no tener pues un clima cálido, bueno, rico, entonces siento que de pronto las personas al sentir pues el tener menos luz, más frío, tienden a llevar a un paciente a un estado de depresión. Por supuesto, son pacientes que de pronto ya tienen como antecedente una situación depresiva, entonces esas personas son muy fácil que vuelvan a caer en depresión, son más susceptibles, pero sobre todo en época invernal lo que vamos perdiendo o va disminuyendo, ahorita lo completamos con lo que estás diciendo, va disminuyendo lo que se llama los neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, tienden a la baja en nuestro cerebro, por eso es que muy fácilmente somos susceptibles a caer en estados de ánimo bajos, pero aquella persona que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años no se le ha identificado un grado de depresión, con más razón se va para abajo y que ha tenido una experiencia como tú lo significaste, como lo dice Gaby. Es por eso que se asocia mucho en esta etapa en esta etapa de tristeza. Nada más puede ser tristeza, puede ser melancolía, puede ser apatía, puede ser decaimiento, puede ser
pérdida de relación con nuestro medio ambiente, con los seres queridos. Claro. Nos aislamos. Yo creo que no necesariamente que esa persona pierda a alguien en esa temporada, No sino necesariamente. definitivamente sabemos que esa temporada de Año Nuevo, Navidad, pues es Son para estar familiares. con familia, Exactamente. Claro. para Exacto. estar con amigos, con esa calidez que pues el ser humano tiene de convivencia. Entonces, Recuerdos. el no tener de pronto a una persona que Ujú. no necesariamente la perdió en esa fecha, pues le trae como de pronto tristeza, Como que melancolía. recuerdan, mi Son querida recuerdos. Gaby, Sí, sí, son sí, recuerdos. claro. Y en ocasiones se marcan más porque son situaciones que vivieron y nunca liberaron, nunca las aceptaron. Ajá. Y las siguen programando a lo largo de su vida. Entonces por eso caen todavía más de Y la fondo. otra pregunta, ¿hay cura para la depresión? Roberto. Claro que sí. Bueno, sí hay control, que normalmente las personas depresivas tienden a ser más lábiles, pero sí hay muy buenos controles, ahora hay muy buenos tratamientos, hay un arsenal terapéutico impresionante y hay medicamentos que les conocemos de doble vía. Los neurotransmisores hoy en día son bien conocidos. Hemos pasado grandes avances en las neurociencias. Entonces hoy en día sí se controlan. Incluso ya las depresiones más severas se usa la terapia electroconvulsiva, o sea, los electrochoques que se veían antes como una cosa tremenda. Sí. Hoy tienen muy buenos resultados bajo sedación controlada en depresiones muy severas, refractivas, les va muy bien a los pacientes. Entonces sí tienes cura, Sánchez Sí. Vera. ¿Sí tengo? Sí, Sí, sí tienes cura. y yo Entonces me creo voy a que- deprimir. Perdón, yo nada más quisiera agregar algo, que el paciente no le tenga miedo porque siempre yo creo que es como un tema, ay, y doctor, ¿me voy a hacer dependiente a ese medicamento? No, mejor no me dé. Entonces yo creo que es bien importante que el paciente sepa que afortunadamente estos medicamentos, pues no dan ese efecto, ¿no? Antes había unos que sí causaban esa dependencia, ¿no? Pero pues ahora tenemos unos inhibidores de la recaptura de serotonina que ayudan bastante a la depresión y no causan ese efecto secundario, ¿no? El buen manejo que le dé el médico al paciente pues tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Actúan Siempre. sobre los neurotransmisores y Ajá. cabría decir que dichas sustancias que actúan en el sistema nervioso central influyen en la vida de cada persona cada día y son de enorme utilidad terapéutica, puesto que pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos específicos, también llamados fármacos, sustancias de acción selectiva, y lo hacen sin alterar el estado de conciencia, de una manera muy positiva, y les ayudan bastante a nuestros pacientes. Y cabe mencionar que las peculiaridades o cualidades de estos medicamentos son sustancias que afecten al sistema nervioso central y la conducta, imponen un desafío científico extraordinario a la comunidad estudiosa y al personal de las neurociencias. Oh, eso Es- está interesante. ¿Y no puede causar adicción, doctores, el tema de tomar medicamentos para la depresión? Lo que sí es bien No. importante mencionar que los tratamientos antidepresivos mínimo Ujú. deben ser por 6 meses. Mínimo, doctor. Porque Sí. si no hay recaída. Sí, Exacto. porque No, y las recaídas son muy más severas. graves, exacto. Entonces, sí deben de saber los pacientes que los tratamientos mínimo deben ser por 6 meses o más, o más. Y que pueden durar pacientes- años. Sí, y pacientes Además. asociados a depresión, pues se les maneja un par, 2-3 meses el tratamiento ansiolítico y se va retirando poco a poco en lo que se estabiliza el paciente, ¿no? Y sí hay que mencionar que es más frecuente en mujeres, y las últimas publicaciones Ajá. nos mencionan que las mujeres tienen una mayor medida a padecerla, hechos que tienen explicaciones genéticas, ya que varios genes, aproximadamente 20, actúan sobre esta, sin llegar a la conclusión tácita que nos no dejan de ser un campo para la investigación biogenética para detectar puntualmente la especificidad de cada gen. De acuerdo a la doctora Susan Nolen,
profesora de la Universidad de Michigan, menciona que la tendencia del 14% en mujeres contra el 7% en hombres. Ujú. Sí, es que es muy, muy alta. ¿Cuántas Sí, es mucho pacientes más. incluso posparto no se ven afectadas por este síndrome, ¿no? Pero es Precisamente. enorme Mira, la Otro buen cantidad, ejemplo, ¿no? Sí. Gaby, otro buen ejemplo. Complementando las dos preguntas, la que tú hiciste y Sí. la que Gaby está ahorita Poniendo expresando, sobre ¿no? la mesa. A ver, bueno, vamos a ver lo de Gaby ahorita. Lo de Gaby me parece un buen dato. Sí. Hace un momento estábamos diciendo que la depresión puede estar asociado a problemas de tiroides o no necesariamente a problemas de tiroides Sí. y a trastornos del estado de ánimo. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, una dama cuando se embaraza, no se diga tú que sabes mucho de ginecología, Gaby, una dama cuando se embaraza pasa por varias etapas y cambios hormonales. Claro. ¿A qué se debe que generalmente una dama pueda tener o presentar depresión postparto? Precisamente hay una sustancia que se llama cortisol. Cuando el cortisol se sigue de frente, o sea, el cortisol es para darte... Es como nuestra gasolina para tener la fuerza y la energía para llevar a cabo tus actividades al día siguiente y esa se Exacto. libera en la madrugada mientras dormimos. Eso está. Pero si se sigue de frente en concentraciones elevadas, estás viviendo una etapa de estrés y esa concentración elevada te va a llevar a que puedas presentar una depresión Sí, postparto. porque además no duermes igual, ¿no? Las mamás recién con su bebé pues sabemos que no duermen igual, Ajá. están con Sí. Sí. Y Eso ahora se la debe. pregunta es ¿por una qué vigilia. pero por qué da la depresión? Es una pregunta. Es Digo, son muchos, ya lo dijiste es tú, multifactorial y además debemos de saber que se ha descubierto que en la carga de los genes, Ujú. si la mamá es depresiva, Ujú, sí, sí. el hijo tiene el 50% de posibilidades de ser depresivo, pero si la mamá y el papá Sí. son depresivos, Ujú. el hijo tiene casi el 100% Híjole, de qué posibilidades de ser grave. depresivos. Entonces ahí está la otra pregunta, ¿la depresión es hereditaria? Sí, Sí. sí, en la mayoría de los casos. Tristemente. Puede estar asociado. Hijo. Puede estar asociado. O sea, Sí, la sí, genética, lo hemos mencionado, con necesariamente. la diabetes, No necesariamente. induce, pero no obliga. Así Ajá, es. Tiene eso que ver está mucho bueno. los Tiene que factores ver los- educativos. Exacto, el Ah. entorno, Mire. la forma de vida que tenga esa persona, Esa ¿no? persona, Para claro. evitar caer en una depresión. Creo que Sí. hay varios aspectos que te fabrican depresión, pero creo que, que una palabra que puede englobar varios, eso de las pérdidas, eso de Sí. todo lo que ha pasado De en la todo vida, lo- ¿no? Sí, lo que pasa, los tantos hechos que pasan. Primeramente es la falta de enfrentarte a tu realidad. Sí, Cuando un ser humano no acepta lo que está viviendo, sea una pérdida sí, material, sea una pérdida humana, sí, o no acepta donde esté trabajando, ajá, ¿sí? O no acepte que está viviendo un padecimiento crónico degenerativo, no se diga un diabético. por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos Sí. diabéticos sabemos que son diabéticos y no aceptan serlo? Sí, exactamente. Un hipertenso. Entonces, cuando un paciente, un personaje no acepta Ujú. precisamente el que está pasando por una etapa y no acepta pasar por esos duelos, puede caer potencialmente en depresión, se disocia en todas sus funciones. Claro. Claro. Pero yo creo que también sería muy importante, que lo veo muy difícil, que desde niños recibamos una educación diferente, ¿no? Porque yo creo que gran parte a veces de que una persona en la vida adulta caiga en depresión, pues mucho tiene que ver o los maestros o la mamá o el papá o los abuelitos por la forma en cómo educan a sus hijos, ¿no? Creo que la Claro. vez pasada lo decía Miguel, de esa situación, ¿no? Que Excelente, tienes sí. que aprender incluso a educar a El tu hijo acompañamiento. para evitar que Desde caigan pequeños. en esa situación, No, ¿no? y sobre todo, Gaby, A tener aceptación de cómo eres, no tienes que Claro. cambiar tu forma para agradar a la otra persona, entonces aceptarte muchas como eres. veces eso yo creo que provoca que una persona caiga en Y depresión, sobre ¿no? todo la madre, Cuando se la madre enfrenta cuando a está la embarazada, realidad, ¿no? Claro. que no esté pasando por etapas difíciles, sobre todo que sea hijo querido, Sí, hijo porque deseado. muchas veces la Claro, mamá porque tiende ahí a viene la depresión. sobreproteger, ¿no? Claro. Y lejos de ayudar va a crear después
un niño conflicto. y un niño con conflicto. problemas. Claro. Y como pocas veces la gente quiere saber, bueno, no es que pues, pocas veces, más bien ustedes que no dan sus datos, quieren saber sus datos para ir con ustedes a consulta. Así es que, por favor, primero las damas, Gaby Bueno, Ramírez. a mí me encuentran en una dirección, de hecho en Google Maps lo pueden encontrar como Grupo Médico Diamante. Ajá. Ahí me encuentran, ahí viene la dirección y el teléfono. Y pues ahí estamos todos los días de lunes a sábado dando consultas. Hasta los sábados trabaja así Gaby. es. No, pues es que Gaby quiere hacer dinero ya pronto. Eso Más es lo bueno. dinero. Más dinero. O sea, Fernando. Bueno, miren, yo le voy a dar mi correo. Sí. Es fercas591016 @hotmail.com. Ajá. Les puedo dar teléfono Sí. 5-341-4510, 5-341-1880. Les doy 2, tengo 4, ¿sí? Pero les doy 2. Para que sea más Para no- fácil, ¿no? Para Sí, que sea para más no... fácil. No aturdirlos. Ah, con tanto. sí, Ahí, exacto, no con gusto aturdirlos. me pueden Encontrar contactar. de lunes a De lunes hasta... A lunes. De No, lunes el a Fer sábado. trabaja hasta Fer no los come, domingos. Fer no come. por Hasta estar ahí los metido, domingos bueno. trabaja el canijo Fer, así es que lo Momentáneamente, pueden sí. llamar ahí y hasta el domingo pueden... Bueno, en horas... Doctor Roberto Canales Nájera. Bueno, yo tengo mi consultorio en la calle Nezahualpilli 42A, Colonia Tlaxpana, y mi correo es doctorcanales, la palabra completa, @infinitummail.com. También me pueden encontrar en Google y también en el buscador En la página. en ¿Twitter? no en el cuando Facebook, no, cuando los busca uno en el ¿En el Google? Waze. en el Waze, En el Waze. cuando quieran ir a mi consultorio ponen en el Waze mi nombre Y y ahí los aparece. guía al consultorio Como debe y en ser, el chévere. Google también. Dígame usted, no, mejor yo no, porque Sí, a mí me nosotros vayan a Y el caer. teléfono es No, no, qué bueno que no lo tengo 5546 yo. 5118 y 5535 0389. Está muy bien Y ubicado. vendo globos los domingos en la Alameda. Exacto. Y está muy bien ubicado el doctor porque está a escasas 2 cuadras y Del cachito circuito interior. del metro Estamos cercanos normal. con el doctor Estamos Fernando. Del metro cerca, normal está en y el muy metro cerca normal. del circuito interior, Estoy cerca del canto de las sirenas. Voy a echarme el Un el pescadito. comercial. Para cuando si pescadito. quiere pasa primero al doctor y después de ahí se van al canto de las sirenas, que es un restaurante de mariscos muy bueno, Delicioso. delicioso. Así es que ahí está todo Estamos casi en la zona de hospitales, normal de maestros, ahí la calle del eje 1 norte al SAT. Exactamente. Ahí Está, está. es donde estás tú. Número 270. Sí. Ahí está No, para que empieza el vean eje. nuestros amigos, para que vayan a visitar a estos grandes médicos, porque la verdad, y cobran barato. Además, o sea, ya qué más les puedo decir, ya ya barato porque hay otros que son bien encajosos, pero aquí mis amigos Oye, no al tenemos contrario. otra pregunta por ahí? No, ya no tenemos no? ninguna pregunta, Miki. Bueno, pues volviendo a retomar lo de... Estamos a 2 minutos. A Emilio Rosiles que se componga, Ay, sí, Emilio. que está en terapia intensiva del Hospital Ángeles Lindavista. Componte, Oye, qué bueno. componte, Pinaldo, amigo. pero No lo digo Componte. yo, lo dice mucha. Bueno, mi sobrina va mucho a ese componte hospital. y a Monse, queremos que un día estés con nosotros aquí. Está haciendo su internado de pregrado de médico. Ujú. Y a su hermano Irving, que también es médico. Ujú. Vengan un día aquí al programa a acompañarnos. Ujú. Estuvo Monse rotando con Asael Jiménez Bonola ahí en el Hospital de la Que ha Mujer. estado aquí con nosotros, Asael. Asael, nuestro pupilo. Pupilo del doctor Gabriel Rojas Poceros, hay Y que también decirlo. mi pupilo. Ah, también pupilo Sí. suyo. Ah, bueno, doctor, no lo sabía. Entonces, que era usted suyo. a toda la familia de Rosiles, mi solidaridad y mi cariño Va a y estar nuestras bien, oraciones. doctor, Va a sí, estar no, bien. eso sin Parece ser duda. que hoy mejoró. Le van a Va a hacer estar una bien. hemodiálisis para desintoxicarlo de los problemas metabólicos. Le dio neumonía por influenza, desafortunadamente. caray. Esperamos que se componga. Nuestro se va a cariño. componer, con buena Componte, Sí. que tu Sí, nietecita te necesita. espera. Está Claro. tiempo. te espera de todavía. regreso. Sí, qué bueno. Y pues De a puntualizar, doctor, porque ya nos vamos. de conclusión, pues la gente que tenga depresión, acérquese con un profesional de la Claro, medicina. qué bueno Hoy que hay no lo habíamos solución. dicho, doctor. Sí.
hay solución, hay muchas herramientas terapéuticas. Acuérdense que la depresión es una cosa, la ansiedad es otra cosa. Ya lo dijimos. Las terapias La tristeza de grupo, es otra cosa. Las terapias de grupo asocian a son la buenas, las terapias psicológicas son buenas, Claro. las terapias religiosas son buenas. Ujú. No está peleada la medicina con la religión, Exacto. con las terapias grupales, no están peleados con nada. Complementarias. Claro. De hecho, yo quiero agregar algo rapidísimo. Recordemos que Miguel, que ha estado aquí en el programa, Ah, sí, tiene el un grupo libro Scalti. muy bueno ¿Por qué que ir dice a terapia? ¿por qué recibir terapia? Yo creo que todos los Todos los- pacientitos que nos escuchan y que de pronto quieren saber si van a terapia o no, consigan ese libro, ya que Está en Samos, sí, ¿Estamos? y ¿Miguel barato, qué? y barato. Miguel de León. Miguel Ángel de de León. Miguel Ángel de Es León, un ¿verdad? Se me libro muy olvida. bueno y Miranda. nos Se me explica olvida su por qué apellido. razón necesitamos Del grupo recibir Scalti. terapia. Todos Son aceptan. sus Miguel grandes Ángel amigos. De León, que son Miranda. que han estado aquí muchas Aceptación, veces. Sí, es sí. aceptación. Ah, también exactamente, Aceptación. aceptación, también hay que Eso es aceptarlo. lo importante. Si no aceptas, te deprimes. No, te deprimes. Hay que exactamente. procesarlo, Claro. aceptarlo. Y otra, Sí. que antes de que se termine el tiempo, Sí. cuando comentaste el tema si generan dependencia, quiero enmarcar esto. Todos los antidepresivos hoy por hoy Ujú. están hechos de tal tecnología que nos están ayudando a nuestro cerebro a madurarlo. Eso Ajá. quiero que quede muy claro. Ayudan a que el cerebro madure y a Sí. que A se conecte, modularlo, a ¿no? que se module, Sí. conecte sus conexiones de neurotransmisor Ajá. y conecte Y no sus generan neu- adicción. conecte sus No. neuronas y Ajá. que se sigan generando, las neuronas sigan protegiendo. Entonces, una persona que vive con depresión, lo que está pasando ahí es que se bloquea ese Ujú. circuito, esa conexión de esas sustancias bioactivas que conectan y que nos van a dar emoción. La serotonina, la noradrenalina, hay 20, pero hay muchas Claro. más importantes. Entonces se pierde. Entonces empieza a involucionar nuestro cerebro. Ujú. Cuando se dan este tipo de medicamentos, nos están ayudando a que se conecten las mismas sustancias que fabrica Claro. nuestro cerebro. Por lo tanto, no son dañinas, no son controladas. Claro. Que se quite ese concepto de miedo. dependencia y de miedo. Claro. Al contrario, si no se toman, terminan por terminar deterioro cognitivo, pueden llegar hasta una demencia. Híjole, A ese qué grado se grave. puede llegar. Y, Claro. y con estudios está comprobado por medio de resonancias magnéticas que se involuciona el cerebro. Y a una persona que se somete a tratamientos con depresión, pero bien llevados, vuelve a florecer, como ese árbol en primavera. Entonces, ese es el Muy mensaje. bien. No hay nada en contra con los antidepresivos. Claro. No son controlados, no pasa nada. Claro. Bueno, Sí. pues ya nos Y vamos, ya, doctor. nada más recomendarles un excelente artículo que publicó el doctor Roberto Canales Nájera en Mundo Odontológico. ¿Dónde lo pueden pueden buscar? en la revista que se llama Mundo Odontológico. y en la revista de la Asociación de Medicina Interna. Ajá. También ahí la puede Consultar. la pueden encontrar. Ujú. Se llama Algo sobre la depresión. Nada más la pueden buscar, está en la Taxonomía Internacional, Ujú. publicada por su servidor. Como debe ser, doc. Bravo. Es un Y- conocedor y experto en el Sí. tema. Y también el de hipotiroidismo y depresión, también ¿Qué está es eso? publicado por mí. Qué bonito eso. Y les agradezco a mis compañeros que me hayan acompañado No, en aquí este panel, estamos, a doc. Jesús Yasay. Y pues para la próxima semana nos vemos. Nos vemos. Ya tenemos Con- tema. A ver, Ya tenemos tema. El próximo Día va a de las ser. Lupitas, ¿sí va a haber Ay, de programa? veras. ¿Es Sí, el mero día de sí, las sí, sí. lupitas? Sí, Nosotros aquí le vamos a las lupitas y todo. Bueno, ahorita festejamos Jaime a nos las dirá, pero lupitas. desde ahorita ¿Sí, va a decimos haber? que sí va a haber. Bueno, el próximo. la Es próxima día de semana. las Sí, El lupitas. ¿verdad? Día de las Lupitas, No ¿sí? importa, ¿verdad? ¿Qué tiene? Mejor. Bueno, Mejor. Vamos ahorita nosotros a les hacer una avisamos con taquiza, tiempo. ¿no? Para festejar a nuestro... Pues sí, yo diría que sí hay, aunque nosotros la taquiza la vamos a hacer. Haya o no haya programa. Vámonos ya. Gracias. Bueno, gracias, Muchas no, de gracias. veras, en serio, y gracias por estar, amigos. Salud para todos que nos acompañan siempre. Que tengan un buen día. Gracias.